Hola, muy buenos días, perdón, tardes ya, a todos los asistentes a este seminario. El día de hoy vamos a platicar un poquito respecto a las implicaciones fiscales que tiene esta nueva figura del REPSE, esta reforma que en términos generales se había entendido como una reforma laboral, pero a final de cuentas, pues debemos de considerar que también tiene cierta connotación en materia fiscal. Eh, Hemos dividido esta plática respecto a las implicaciones del REPSE en el aspecto laboral, en el aspecto de seguridad social, y el día de hoy me voy pues, a dirigir o a concentrar en el tema específicamente de Código Fiscal de la Federación, en el tema de requisitos para deducciones en la ley de ISR y obviamente en el tema de IVA. Son los tres aspectos principales que voy a tocar el día de hoy, y pues quedaría pendiente una última parte respecto al tema de REPSE, que sería la siguiente sesión en la que estaremos abordando pues las implicaciones en materia de prevención del lavado de dinero, que de cierta manera está muy relacionado al aspecto fiscal. Gracias por conectarse. Espero que hayan asistido a las sesiones anteriores, y si no, pues bueno, la idea es que cada aspecto se entienda de manera individual. Empezando por el Código Fiscal de la Federación, debemos de considerar que en el código, la reforma que se publicó el 23 de abril de 2021 establece que pues no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o las contraprestaciones que sean realizadas por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades que estén relacionadas directamente con el objeto social o con la actividad económica preponderante del contratante. Es decir, no se puede, o lo que el Código Fiscal nos está diciendo es que si tengo actividades en mi objeto social o actividades que son las que tengo dadas de alta como actividades preponderantes, eh, pues estas actividades las tengo que realizar de manera directa con mi propio personal, ya que no se podrá deducir o no se podrá acreditar el pago que yo realice eh, por estos servicios o por la subcontratación de personal que desempeñe estas actividades específicas. Um, Como una obligación que se incluyó en el Código Fiscal de la Federación, encontramos que pues es obligación de los contratistas el entregar la información que soliciten los contratantes de los servicios especializados, y pues que estén relacionados con estas actividades específicas para las cuales es necesario darse de alta en el REPSE. Esta información es distinta, prácticamente lo mismo, pero sí tiene algunas diferencias, por lo tanto hay que atender a la información específica que señala cada una de las leyes, que sería en este caso la ley de impuestos sobre la renta en su artículo 27 y la ley de IVA en su artículo 5. Y bueno, como toda obligación, en caso de algún incumplimiento existe una sanción. Entonces, en caso de que la información no sea entregada, en el artículo 81 podemos encontrar que se establece como una infracción que es sancionada en términos del artículo 82 del código, y tenemos que la multa asciende a la cantidad de 150,000 hasta 300,000 pesos por no entregar la información
que específicamente regulan tanto la ley de ISR como la ley de IVA. Retomando la ley de impuestos sobre la renta, pues específicamente vamos a tratar el tema de las deducciones. Y el artículo 27 nos establece el requisito que deben de cumplir las deducciones de este impuesto, y pues podemos encontrar que se agrega que los contratantes de los servicios especializados, es decir, los contratantes de servicios que, de acuerdo a esta reforma laboral, deban de estar registrados en REPSE como un servicio especializado y por lo tanto sí sea legal prestar este servicio o subcontratar este servicio, pues entendemos que quienes lo hagan van a estar obligados a recabar por parte de los contratistas esta información, que es copia de los comprobantes fiscales por el concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que se haya proporcionado el servicio o se haya ejecutado la obra contratada. También se debe de recopilar copia del recibo del pago expedido por la institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos que se efectuaron a estos trabajadores. Se debe de recabar la copia del pago de las cuotas obrero-patronales que se entregan al Instituto Mexicano del Seguro Social, y copia del pago de las aportaciones que se realizan a Infonavit por los trabajadores relacionados con este servicio. Entonces entendemos que además de cumplir con todos los requisitos que la ley de impuestos sobre la renta establece de manera genérica a las deducciones autorizadas, pues encontramos que específicamente tratándose de servicios que de acuerdo a la reforma laboral deban de contar con este registro de servicio especializado REPSE, pues entonces debemos de considerar que también se deben de cumplir con este requisito de recabar la información. ¿Cuál es la intención de esta información? Pues asegurarse principalmente de que se estén enterando las cuotas correspondientes y de que se estén realizando las retenciones correspondientes a los trabajadores que pues están relacionadas con la prestación del servicio. Recordemos que si bien este es un aspecto fiscal, la reforma en sí tiene la intención de ser laboral y pues esto es tendiente a pues una forma de asegurarse o de trasladar al contribuyente una especie de obligación de verificar que se cumplan con estas obligaciones. Específicamente, tratándose de asistencia técnica, encontramos que cuando esta asistencia sea prestada por pues prestadores de servicios especializados que cuenten con el registro de REPSE y que estas actividades no formen parte del objeto social o la actividad económica preponderante, pues entonces existe un requisito específico para la deducción de esta asistencia técnica. Hay que atender también a lo que establece el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos dice, sí lo voy a leer tal cual, que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se debe comprobar ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos cuenta con los elementos técnicos propios para ello y pues que estos servicios se presten de forma directa y no a través de terceros. Es decir, pues aquí sí está específicamente señalado que no se puede realizar una subcontratación. Dejando de lado el tema de pues las deducciones para efectos de impuestos sobre la renta, debemos de atender a
pues los requisitos específicos de acreditamiento que está estableciendo la ley de impuesto al valor agregado. Para esto, vamos a retomar que en el artículo 5 de la ley de IVA nos especifica que el contratante debe de verificar que el contratista cuente con el registro que establece el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo, es decir, que el contratista cuente con su registro REPSE y además deberá obtener del contratista pues copia de la declaración de IVA, de la acuse de recibo de pago correspondiente al periodo en el que el contratante efectuó el pago de la contraprestación del impuesto al IVA que fue trasladado. De nueva cuenta, en esta obligación que establece la ley de IVA o esta regulación que vemos en la ley de IVA, podemos encontrar que, pues de cierta manera, la intención en el aspecto fiscal o en la legislación fiscal es trasladar al contratante la obligación o esta, pues sí, tal cual, no es una facultad, pero sí la obligación de ser el propio contribuyente contratante el que está de cierta manera fiscalizando o verificando que el contratista cumpla con esta obligación y por lo tanto pues podemos encontrar que pues se le obliga a recabar la información y a verificarla. Entonces, como parte de o como un mecanismo para asegurarse de que esto suceda, pues se incluye el que la información sea recabada como un requisito para el acreditamiento del impuesto. Y pues bueno, también para identificar un poco las diferencias que señala tanto la ley de ISR como la ley de IVA, encontramos que el contratista va a estar obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación que ya mencionamos y pues que deberá entregarse más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio y, y pues bueno, que el impuesto haya sido trasladado. Aquí como nota encontramos que a diferencia de lo que sucede en la ley de impuestos sobre la renta, donde solo se solicita pues la copia de los pagos y de las cuotas patronales, por decirlo así, o de seguridad social, también en la ley de IVA se solicita pues copia tanto de las declaraciones y de las liquidaciones, así como de los comprobantes de pago, es decir, pues está obligando al contribuyente a, pues de cierta manera, asegurarse de que aquellos prestadores de servicios contratados, pues estén no solamente realizando las declaraciones correspondientes, sino realmente realizando los pagos que corresponden pues tanto, podemos decir que tanto a cuotas en materia de seguridad social como en retenciones y pago de contribuciones. Hasta aquí pues podemos entender que en materia fiscal pues únicamente se está buscando el asegurarse de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, pero también tenemos que tener mucho cuidado con este aspecto de, pues, ¿qué servicios específicamente son los que contratamos o qué pagos son los que estamos realizando en los que para poder proceder a la deducción o al acreditamiento, no solamente debemos atender a los requisitos generales que establece la legislación fiscal, sino que además está regulado de una manera específica, en el que pues tenemos requisitos en los que sí depende mucho el cómo recabamos la información por parte de un tercero, que a veces eso es lo que se torna complicado. Y principalmente
que estos pagos pues dependen de que la persona o la empresa que estamos contratando pues realmente cumpla con su registro REPSE. Hay que tener en consideración que el REPSE no solamente es pues el hecho de haberse dado de alta, sino que este registro establece diversas obligaciones como realizar reportes, acreditar ciertas cosas, las que si no, pues si no se cumplen, este registro puede ser revocado por parte de pues por parte de la autoridad. Entonces, habría que tener mucho cuidado en el aspecto de que no solamente nos estén compartiendo la información que hemos señalado, sino que además su registro esté vigente. ¿Por qué? Pues porque va a ser un requisito con tanto contar con la información como que sí realmente sea una prestadora de servicios registrada cuando así y por la característica por la característica de la actividad sea necesario. Tenemos que considerar también que en el aspecto fiscal, las pues hay muchos esquemas que se han utilizado a lo largo del tiempo como una forma de pues de evasión fiscal en el que reiteradamente se simulan actos en los que trata de esconderse una relación laboral, ¿no? Entonces, pues este REPSE también está encaminado a eliminar todas esas prácticas que se han llevado a cabo y pues no debe de perderse o no debemos de olvidar que las autoridades fiscales, aun cuando no estén o cuando este tipo de REPSE no hubiera estado contemplado, pues las autoridades fiscales sí tienen ciertas facultades que a final de cuentas trascienden al esquema REPSE. ¿Por qué? Pues porque las autoridades tienen facultades de comprobación y entre esas facultades de comprobación, pues no solamente nos pueden observar todo lo relacionado a las deducciones o al acreditamiento de IVA que puede ser rechazado y pues por lo tanto podría determinarse un impuesto a cargo o diferencias en el impuesto, sino además, pues debemos de considerar que también la autoridad fiscal tiene facultades para determinar la simulación de actos y en su caso, pues puede existir incluso una reclasificación en la que la autoridad determine que ciertos actos no son lo que el contribuyente pretende hacer parecer, sino en realidad o realmente corresponden a actos diferentes y entonces la autoridad puede darles esta característica o darle los efectos fiscales que correspondan a la actividad que considera que realmente es. Entonces, pues estas facultades, aun cuando no derivan en sí de el REPSE, pues sí debemos de considerar que pueden también estar encaminadas en su momento a que la autoridad verifique si realmente se cumple con las obligaciones de este tipo de servicios que requieren el registro específico o si realmente se está utilizando un esquema o para no registrarse o para realizar o hacer pasar por un REPSE a alguna figura que realmente lo que esconda es una relación laboral. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con no perder de vista que aun cuando el REPSE específicamente tiene pues ciertos parámetros de verificación por parte de las autoridades, pues también la verificación o las facultades de comprobación en materia fiscal trascienden al aspecto de REPSE. Y pues en un punto más que hemos ya abordado en las dos sesiones anteriores es no perder de vista que a final de cuentas el contratante es responsable solidario por, por el contratista. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado cuando contratamos los servicios de alguna prestadora, de alguna empresa que cuente con REPSE, pues no debemos de perder de vista que también somos responsables solidarios y que en caso de que este contratista no cumpla con sus obligaciones, pues el contratante es solidariamente responsable también del cumplimiento. Y pues este cumplimiento a final de cuentas impacta en el que se cumplan con los requisitos de deducciones y de acreditamiento por los impuestos que hemos platicado. Básicamente, estas son todas las implicaciones en materia fiscal que tiene el darse de alta en REPSE o en el contratar servicios que para su prestación requieran de este registro. Y pues sería básicamente todo en la sesión del día de hoy. La siguiente sesión y última respecto a REPSE sería el día 18 de abril y como les comentaba, está encaminado a el tema de prevención del lavado de dinero, que está pues totalmente relacionado con el tema fiscal. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, por favor háganlo saber en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Pues creo que no hay ningún comentario, entonces agradezco mucho su asistencia y su participación en este seminario de REPSE. Y solamente le pediría a mis compañeros de GIA si me regalan un minuto para tomar nota de su asistencia. Muchas gracias por su atención.